Hoy vamos a estar viendo el segundo derramamiento que el Señor Jesucristo hizo. Y la semana pasada les daba una base de todo el estudio que vamos a estar teniendo. Y yo quiero solamente leer un poquito de Levíticos capítulo 14, versículo 7. Y en este versículo 7 nos habla de la siguiente forma. Dice: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo. Vuelvo a repetir: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo. Estamos viendo el estudio general del poder de la sangre. Pero el Antiguo Testamento es un prototipo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, de todos los bienes venideros, de los bienes futuros. El Antiguo Testamento estaba apuntando precisamente de una forma directa a Jesús. Y la manera en que se limpiaba al leproso, se purificaba al leproso, era a través de 7 derramamientos de sangre de una ave. El sacerdote tomaba la sangre después de declararlo que ya estaba limpio, y lo purificaban y le rociaba 7 veces. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él también hace 7 derramamientos de sangre. 7 derramamientos de sangre. Yo quiero leer un poquito el libro de Hebreos 12:24. Y mire, nos dice de la siguiente manera: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que el Señor hace con su sangre? La rocía también. Le explicaba la semana pasada que cuando usted recibe a Jesús, aparte de que Jesús viene y planta su vida dentro de usted, la forma en que Dios le limpia de todo pecado, de toda maldad, es por medio de su sangre. Le rocea con su sangre, y no hay pecado que pueda resistirse a la sangre de Jesucristo, porque a través de su sangre Él limpió todo. Él pagó todo. Entonces, el Padre, cuando nos ve a cada uno de los hijos de Dios, a cada cristiano, ve a cada uno cubierto por la sangre de Jesús. Esa es la manera de entrar a su presencia. Nadie, escúcheme, nadie puede entrar a la presencia del Padre si no está rociado con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús le libra, le limpia de todo pecado, pero le libra también de la muerte. Le hablaba de la experiencia del pueblo de Israel en esa área,
Quiero leer un poquito más en el capítulo 13 de Hebreos y su versículo 12. Y aquí con este texto me quedé la semana pasada y dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Recuerda que cuando fue la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, encontramos que aunque el padre de familia es el que tomó la sangre para poder pintar los postes de la entrada de su casa y el dintel de la puerta, sin embargo, después de que acabó de pintar, la madre y todos se metieron a la casa y ahí se quedaron. Cuando el ángel de la muerte llegó y veía que la entrada estaba pintada de rojo por la sangre, no podía entrar. Todos estaban, ningún papá se quedó afuera con su machete, no, que venga el ángel de la muerte. No, porque lo hubieran matado. El Señor dijo: tienen que estar dentro. Hermano, hermana, usted no tiene que echarse un rau con el diablo. Usted no tiene que decir: yo va a ver ese pingo, yo le voy a pisar la cabeza, ¿verdad? Como los de Jutla. No, no tiene que hacerlo. Alguien peleó por usted y por mí. ¿Quién fue ese alguien? Jesús. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él salió del templo, lo azotaron dentro, pero salió. Dice que estaba en el pretorio, del pretorio cargó la cruz y fue a la calle y lo llevaron al monte Calvario y allá él peleó. Él dio la cara por usted. Por eso se llama que Él fue nuestro sustituto. Él ocupó tu lugar, Él ocupó mi lugar. Él murió en lugar tuyo. Él sufrió la vergüenza para que tú puedas tener honra. Él murió para que tú puedas tener vida. Él sufrió todo para que tú puedas heredar su gloria. Entonces, qué interesante es poder ver los derramamientos de la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo es la respuesta para toda necesidad humana. Y en esta mañana yo quiero entrar en el asunto del segundo derramamiento y en el libro de Juan, en su capítulo 19 y versículo 1. Dice, lo describe el evangelista, solamente 2 evangelistas lo describen, que fue Marcos y Juan. Y Juan dice de esta manera, así lo describe: así que entonces tomó Pilato a Jesús, ¿y qué? Y le azotó. De las escenas más impresionantes de la pasión, de la película La Pasión, es cuando fue azotado. Los evangelios no hablan mucho sobre eso. Solamente dice: y lo azotaron. Pero ¿cómo fue azotado? Fue azotado por medio del látigo romano. Y el látigo romano era un látigo que tenía varias puntas. Y en la punta tenían un hueso curvo, de tal manera que cuando golpeaban al condenado,
las puntas se extendían y caían en la espalda de la persona, y los huesos se clavaban de tal manera que cuando jalaban el látigo se traían pedazos de piel, de carne, de nervios, de todo, de esa manera. Imagínense la cantidad de sangre que él derramó allá en la cruz, en ese segundo derramamiento, cuando fue azotado. Cuando fue azotado. Tal vez hasta algunos pedazos de costilla, ¿verdad? Porque le dieron 39 azotes. Le despedazaron realmente las espaldas y parte de los costados. De esa forma es como él derramó esta área, el segundo derramamiento. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento de este segundo derramamiento. La obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario le llamamos la obra de la redención. Y la obra de la redención, o la palabra redención de latín, significa, fíjese lo que significa la palabra redención: rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Eso significa la palabra redención: rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. La redención es apelar a la misericordia, al favor y a la gracia de Dios para alcanzar perdón por los pecados que se han cometido. De una manera muy sencilla nos está describiendo toda la obra que el Señor hizo, la obra de la redención. Qué tremendo grito de victoria es cuando el Señor, en el sexto mensaje de la cruz, en griego pudo mencionar esta palabra tetelestai, que significa todo está terminado. Había recorrido cada proceso de la redención y estaba llegando al final antes de morir y expresando que había terminado la carrera de la redención. La salvación, fíjese, todo lo que habla de la salvación incluye salvación del alma, liberación, protección, sanidad, fortaleza, prosperidad, gozo, paz. Todo eso habla de la obra de la redención. Cuando decimos Él es mi Salvador, Él me salvó, cuando dices es mi Salvador, abarca toda el área de tu vida. Te salvó no solamente del pecado, te ha salvado de qué, de la enfermedad, te ha salvado de la pobreza, te ha salvado de toda maldición, como veíamos la semana pasada, la maldición del engaño. Eso fue el primer derramamiento. Nos anuló la maldición del engaño. ¿Cuándo fue la primera vez que se ofreció un sacrificio de sangre en el huerto de Edén? Ahí fue la primera vez que se ofreció un sacrificio de sangre. La Biblia dice en el capítulo 3 de Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, en su inocencia de ellos se perdió.
hasta ese momento en que Adán y Eva pecaron. No, la Biblia no guarda registro de cuánto tiempo vivieron en el huerto. Pero ese periodo que estuvieron en el huerto se le llama el periodo de la inocencia. Si usted quiere, el nombre bíblico es dispensación. Dispensación significa periodos de tiempos desiguales, porque ninguna dispensación dura lo de la siguiente. Hasta ese momento se llama la dispensación de la inocencia, pero a partir del pecado de ellos comienza otra dispensación que se llama la dispensación de la conciencia. Fíjate cómo, en qué versículo comienza. En el libro de Génesis capítulo 3. Dice la Biblia: versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí comienza la dispensación de la conciencia. ¿Por qué? Porque estuvieron conscientes. Fíjense cuántos siglos estuvieron allá y no se dieron cuenta que estaban desnudos, y de repente se dan cuenta que están desnudos. Algo me falta. Algo me falta. Yo quiero decirle algo: cuando alguien se sueña desnudo y que anda con vergüenza en la calle o en algún lugarcito, póngase a orar, porque le viene un problemón que usted no se imagina, de carácter moral. Y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para cubrirlos? Tuvo que matar animales inocentes. Primer derramamiento de sangre en la historia. ¿Por qué murieron esos animalitos? Nunca lo supieron, ¿verdad? Pero era para cubrir al culpable. Y esos animalitos son un prototipo también de alguien que iba a morir miles de años después. Miles de años después. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que se acercaba al río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él estaba logrando una identificación correcta de aquel que había llegado en el momento correcto de Dios para poder ofrecer un sacrificio perfecto. La memoria que nos da la Biblia es de que el primer hombre que ofreció un sacrificio agradable a Dios se llamó Abel. ¿Por qué fue un sacrificio agradable a Dios? Dice Génesis 4:4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué importante es que el sacrificio de Abel le haya agradado. ¿Por qué le agradó? Fíjense que en toda ofrenda cuenta la actitud, cuenta la actitud. Si yo le dijera: ¿quieres pastel? Ya, sí, deme un pedazo.
Dale pues, cáchalo. ¡Pax! Híjole, no, por poco y me deja embarrado. A decirle, toma. En las dos actitudes se dio el pastel, pero una de ellas fue incorrecta. Abel, cuando ofreció su sacrificio, tuvo una actitud correcta. Primero, porque estaba ofreciendo algo que era prototipo del sacrificio de Jesús. Sí. Era un animalito con vida que indicaba derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Era el sustituto de la misma vida de Abel. Le dijo, Padre, no me puedo ofrecer yo, pero te ofrezco un sustituto, que es esta ovejita. Y dice, y el Padre se agradó. Estaba leyendo un libro y dice que es un matrimonio, los Rodríguez, y cuando andaba Patty en los inicios junto con su esposo de su ministerio, en un momento estaban ministrando los dos, pero el Espíritu Santo estaba usando a ella. Y había sanidades y todo, ella iba ministrando. Y de repente le habla el Señor y le dice, ¿te gusta lo que está pasando? Y le dijo, sí, pero yo quiero que lo uses a él. Y dice que ella sintió como el Señor sonrió. Y entonces ella le dijo, éntrale tú. Y su esposo dio el paso y comenzó a ministrar. Y dice, hubo tantos milagros cuando él comenzó a ministrar, y como si hubiera tenido una gran experiencia. Yo pude sentir, casi ver al Señor, al Espíritu Santo, como sonreía cuando yo le dije, sí, Señor, estoy contenta, pero usa a mi esposo. Eso es la experiencia de Abel. Él ofreció su sacrificio, su hermano estaba en el otro altar, pero él vio como Dios se sonreía. La Biblia dice, se agradó Dios. Es importante cuando usted y yo estamos conscientes que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Mire, en el libro de Romanos, capítulo 12, nos dice, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A ver, repite conmigo, agradable a Dios. Usted y yo tenemos que aprender a ofrecer un sacrificio agradable a Dios, santo, limpio, que usted esté seguro, convencido de que su vida le agrada a Dios. Que cuando usted llega a su lugar secreto y dice, Padre, buenas noches o buenos días, o la hora que sea, el Padre diga, lo ve usted sonreír y dice, qué bueno que ya llegaste, te estaba esperando. Agradable a Dios. Es algo muy importante aprender acerca de cómo el Señor habla acerca de este estado de enfermedad y de salud. Fíjense que en Isaías capítulo 33, versículo 24,
el Señor habla sobre la sanidad. Versículo 24. Dice que va a llegar el momento, escúcheme bien, va a llegar el momento en que nadie dirá estoy enfermo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que toda la humanidad entienda que no debe estar enfermo. Vamos a leerlo, dice: no dirá el morador estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. El propósito de Dios es que entendamos que su sacrificio redentor en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre, nos trajo sanidad. ¿Cuál es el comentario que escuchamos de todos? Estoy enfermo. Yo no sé cuántos acá diríamos, ¿cómo has estado? Medio enfermo, man. ¿Cómo vas de tu problema? Ay, más o menos. A veces se empeora, a veces se quita, y ahí vamos. Estamos hablando de nuestro problema y decimos, ahí está. Pero el propósito de Dios es que un día la gente diga, no estoy enfermo. No estoy enfermo. Ese es el propósito de Dios. Porque Él conquistó la sanidad en ese sacrificio. Mire lo que nos dice Isaías 53. Y es una porción bíblica que hemos leído muchas veces. Y hoy vamos a volverlo a hacer. Porque nos describe de una manera tan especial, hermanos, la obra del segundo derramamiento. Y dice de esta forma: despreciado. Él fue a la cruz deformado en su cuerpo físico de tantos azotes. Escuche, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue que menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, repite conmigo esa palabra, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces encontramos algo importante. ¿Qué fue lo que hizo Jesús allá en ese derramamiento de sangre? Dice que Él llevó nuestra enfermedad. ¿Llevó nuestro qué? Dolor. A ver, yo quiero que usted se grabe esto. Él llevó nuestra enfermedad, nuestro dolor. Todo lo llevó Él en la cruz del Calvario, en esos derramamientos de sangre. Por eso dice, por sus llagas somos sanados. Por sus llagas somos sanados. Esto es maravilloso, el poder entender que Jesucristo vino a hacer una obra que Adán había perdido. Cuando Adán fue creado y Eva fue creada, encontramos sencillamente que fueron creados sanos. No había enfermedad. Ellos estuvieron sanos por años en un lugar maravilloso que era el huerto.
Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos fallaron a Dios, entonces se hicieron propensos ¿a qué? A los microbios, a las bacterias. Nuestro organismo fue invadido. Nuestro cuerpo, en vez de ser un cuerpo para seguir viviendo toda la eternidad, se volvió un cuerpo débil, un cuerpo mortal. Oh, ¿a qué edad, hermanos? Y aún los pequeños les decimos, denles vitaminas. Hay que darles vitaminas. Los adultos decimos, yo ya necesito vitaminas. No, ya me siento mal, ya me duele esto, para los huesos, necesito algo. Yo no sabía que con la edad el cerebro se hace chiquito, ¿verdad? Después de estar uno funcionando, de repente dice, no, se le está haciendo chiquito. Ah, con razón ya se me olvidan las cosas. Dios no crió al hombre de esa manera. El problema fue el pecado. Eso fue lo que trajo la enfermedad. El diablo tuvo la oportunidad, la puerta de poder sembrar esos microbios y bacterias y espíritus de enfermedad en el cuerpo del hombre. Están allí. Y el gran problema, hermanos, fíjese bien cuál es el gran problema de la enfermedad: que nos acostumbramos. A ver, dile a la persona que está a tu lado, no te acostumbres a estar enfermo. No te acostumbres, porque la mayoría hace de la enfermedad algo propio. Y dicen, mi diabetes, hermano, 25 años tengo con ella. Sí. Esta gastritis, ya le he hecho de todo, pero ya llevo 8 años con la gastritis. Es mi gastritis. Mi dolor de cabeza, mi dolor. Fíjese nada más. El grave problema es que nos hemos acostumbrado a cargar la enfermedad, a llevar la enfermedad. Y dice un escritor, a cuidarla. Te duele la cabeza, ponte un gorrito, amárrate. Y ahí estamos, nos guardamos del frío, le ponemos una capiaspirina, la cuidamos. Cuidamos el dolor. Y fíjate la verdad que tiene la Biblia. Y dice, Él llevó, así dice, Él llevó, el 4, por favor, hija. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Dios cargó en Él todo. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate, la causa de la enfermedad y del dolor es la rebelión, la rebeldía en contra de la ley de Dios. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. La enfermedad no te da paz, hermano. La enfermedad te da ansiedad, angustia. Algunos dicen, terminaré el año, ¿verdad? Este año mi enfermedad ha avanzado. A ver si llego a la Navidad. Y dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. ¿Cómo poder lograr paz en medio de esos problemas
constantes que los seres humanos sufrimos. Porque todos los seres humanos sufrimos. Pero dice que Él pagó todo para que tú puedas tener ¿qué? Paz. Para que tu vida cambie. Estamos en un mundo, hermanos, azotado por tantas enfermedades. Inclusive hace poco, en el gobierno anterior, México sufrió un momento de crisis económica. La gente de otros países huyó de México, no venía. ¿Por qué? Porque se declaró una pandemia. Así le llaman ahora, ¿no? Cuando es a nivel de millones. Ya no era epidemia, era una pandemia del H1B1, ¿no? Una pandemia. Y que inmediatamente a buscar la vacuna, y desde el oriente nos vinieron los millones de vacunas para los mexicanos, porque esperaban una muerte masiva. Y en muchos países están muriendo mucha gente. Pero lo más delicado que yo veo es, ¿por qué los cristianos vivimos sin la paz? Leyendo en la Biblia que Él lo llevó. ¿Y sabes cuál es el problema? Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Podemos saber algo y no creerlo. El asunto es creerlo. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Que es galardonador, va a darnos el galardón de la sanidad. La Biblia nunca habla de una enfermedad que dijera Jesús, hijos, esta enfermedad sí es incurable, aquí sí yo no le entro, no puedo con esta enfermedad. La Biblia dice, Él llevó nuestras enfermedades, punto. ¿Cuál? La que sea. La Biblia describe en los evangelios como el Señor dice que llegaban los enfermos, y que dice, y sanó a todos. A todos. Vamos a leer un poquito, una o dos citas más. Dice en Lucas capítulo 13. Versículos 15 y 16. Voy a leer de un poquito antes. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga, versículo 10, en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía ¿qué? Espíritu de enfermedad. ¿Cómo le llama a Dios? Ajá. Fíjese cómo le llama a Dios. Usted le llama mi reuma. Sí. Mi artritis. Así se le llama. Pero Dios dice no, es un espíritu de enfermedad. Sí, dice, tenía espíritu de enfermedad y andaba ¿qué? Encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga
enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás, escuche, ¿quién es el mensajero de enfermedad? Que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cuál es la obra de redención que el Señor hizo? Desatar toda ligadura de enfermedad. No hay día para sanar, hermano. Cualquier día el Señor sana. Cualquier hora Él sana. Por eso dice el profeta Isaías: por sus llagas somos sanados. Por sus llagas somos sanados. Dice el Salmo 107, versículo 20. Ahora quiero enseñarle cómo se puede ser sanado en cualquier lugar y a cualquier hora. Escuche. Dice: envió su palabra y ¿qué? Y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cómo sana el Señor? Por medio de su palabra. No puedes pedir lo que no sabes. Es tan importante leer la Escritura, hermanos. A veces, y no es incorrecto, esto es bueno. Dios tiene ministerios de sanidad muy especiales. Por ejemplo, hace poco estuvo un ministerio acá de pies planos, ¿se acuerdan? Que ni siquiera oraba, nomás les agarraba y les pegaba en sus piecitos y ¡pac! Se hacía el arco. Son ministerios. Recuerdo a la que decía: es que tengo dolor. Pues corre y ve y toca a esa persona y regresas. Y ahí se fue. Cuando regresó, le dijo: ya está sano. ¿Te duele? Pues ya no. Y dice uno: qué extraordinario. ¿Cómo no se queda el hermano acá, no? Cada vez que alguien está enfermo, diga, haga algo. Pero son ministerios que Dios levanta para bendecir a la iglesia, para ministrar a la iglesia. Pero cuando ese ministerio no está, o no está el ministerio de que toca tumores cancerosos y desaparecen, ¿cómo puede usted ser sanado? Y la Biblia dice muy claro: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Necesitamos comenzar a estudiar la Biblia y ver todas las promesas que Dios tiene de sanidad. Él cómo sanó, hermanos, a 3 millones de judíos caminando en el desierto 40 años. Y la Biblia dice: y no hubo enfermo entre ellos. 40 años, 3 millones durmiendo en el piso porque no había colchones, tomando agua en el desierto. Yo creo que, no sé si se bañaban diario, ¿verdad? Pero imagínense, 40 años y no hubo enfermo entre ellos. ¿Se da cuenta lo que es capaz Dios de hacer? Que Él puede mantener en sanidad a 3 millones, a 100 millones o a los 6,000 y tantos millones que somos en el mundo. Por eso dice que el propósito de Dios en Isaías dice: un día dirán: no estoy enfermo. No hay enfermo. No hay enfermo.
Cuando usted entra estudiando el libro de Apocalipsis, dice uno de los capítulos, y yo vi, dice Juan, un gran río, y estaba un árbol, el árbol de la sanidad, y que da frutos, y sus ojos eran para la sanidad y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Ese árbol se llama Jesús. Le podemos dar un aplauso al Señor. Se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Él conquistó lo que Adán perdió. Adán por su pecado perdió la sanidad. Por eso la Biblia, cuando usted lee el capítulo 10, dice, y vivió tantos años, ¿y qué le pasó? Y se murió. Y vivió 900 y se murió. Y vivió 800 y se murió. Y comenzamos a ver toda la serie hasta que llegamos a los de 70, 80. Y se murió, y se murió. Hace más o menos 2 meses, creo, murió uno de los predicadores fabulosos que tuvo Latinoamérica, Gigi Ávila. ¿Cómo se llevó el Señor a Gigi Ávila? No estuvo enfermo, dormido, se despertó y volvió a cerrar los ojos. Porque dicen que cuando uno se despierta, aquí está Gladys que nos puede corregir, cuando uno despierta, está uno en un estado tan tranquilo durmiendo, que cuando uno despierta el corazón vuelve nuevamente a una actividad mayor. Y cuando volvió a esa actividad, porque él despertó, ¡trum!, le dijo al Señor, ya, vámonos. Y volvió a cerrar sus ojitos, punto. Entonces, lo interesante es el aspecto de creer la palabra de Dios. Mire, Proverbios 4, 20 al 22. Ahora sí, allí termino. Póngase de pie. Yo estaba leyendo un poquito todos estos textos y decía yo, de veras, qué fácil es, pero qué difícil es a veces cuando alguien no lo cree. Nada más lo lee, pero no lo cree. Pero mire, está el secreto. Dice, hijo mío o hija mía, está atento a mis palabras. Atento, aprende a escuchar. Yo les hacía una pregunta, ¿con qué oído escuchas a Dios? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Porque a veces escuchamos a Dios con uno y con el otro escuchamos al diablo. Dios dice, eres sano, y el otro dice, qué sano ni qué sano, te voy a llevar. Y entonces te quedas confuso. Si realmente Dios te sanó o el otro dice que te va a llevar. Y por eso es que el Señor dice, está atento, aprende a oír, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas, son vida a los que las hallan. ¿Y qué? Y medicina a todo tu cuerpo. Hay que leer la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina, es la promesa de Dios para tu vida. Y en la medida que tú lees la palabra, tu fe comienza a crecer. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú oyes, la lees, de que es la medicina de Dios, tú comienzas a agarrar la medicina de Dios. Tú comienzas a agarrar la medicina de Dios. Fíjense, bueno,
Ahí me quedo. Voy a terminar la próxima semana, Dios mediante. Una vez, hace ya algunos años, yo tenía un tumor y me salía sangre. Después de predicar, yo me tenía que ir a inyectar por el dolor, por la temperatura, y así estuve años. Y un día ya estaba mi operación. Me dijeron, si usted no se opera, eso puede cambiar de un tumor benigno a un tumor maligno, así que usted decide. Le dije, bueno, pues mañana vengo. Me prepararon, a las 7 de la mañana me iban a recibir. Pero esa noche me rebelé un poco y le dije, Señor, yo he predicado sanidad. ¿Y por qué tengo que ir al quirófano ahora? Si tú no quieres que hable, está bien, ya no voy a hablar. Pero si quieres que hable, sáname. Porque no me voy a ir a operar. Hoy entiendo que fue un acto de fe. No me presenté al otro día, seguí trabajando. Como al mes, se me olvidó, hermanos. Al mes se me acercó una hermana que está aquí en esta tarde y me dijo, pastor, Dios me habló y me dijo que usted ya está sano. Pues sí, estaba enfermo, no se me olvidó. Fui al espejo, me revisé, no había sangre, no había dolor. Hasta entonces reaccioné. Fui otra vez con el especialista. Me dijo, ¿qué pasó con usted? ¿Ya se animó? Le digo, pues quiero que me revise. Me revisó, vio todo y dice, ¿no tiene usted nada? ¿Cómo lo hizo? Envió su palabra. ¿Cuál es el secreto, hermanos? Creer a esa palabra. Es la fe, la fe, la fe. Porque Jesús ya lo hizo. Él llevó tu enfermedad. ¿Cómo se llama tu enfermedad? Se puede llamar, que les decía yo, gastritis, se puede llamar artritis, se puede llamar dolor de hueso, dolor de cabeza, tumores. ¿Cómo se llama? La Biblia dice, yo ya lo llevé. Eso es lo que tenemos que aprender a creer. Yo ya lo llevé. Señor, que mis deditos no están bien. Yo ya lo llevé, dice el Señor. Señor, tengo una pierna más corta que la otra. El Señor dice, yo ya lo llevé. ¿Qué es que hace falta hueso? Yo te hice, si te hace falta un pedazo te lo pongo. Yo ya lo hice. Ya lo hizo, está en pasado. Está en pasado. El asunto es la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, porque al que cree, todo le es posible. Todo. Y yo quiero hacer una oración para terminar. Yo no sé cuál sea el problema de usted, pero un secreto para ser sanado es creerle a Dios. Y si tú tienes un problema, yo quiero orar por ti, por ese problema. Francisco, quiero orar por ese problema. Vente por acá. Si usted tiene un problema, véngase, vamos a orar por usted. Recuerde que Él ya lo hizo. A nosotros nos toca recibirlo. ¿Por qué no cierra sus ojos? Es una gran oportunidad
esta tarde. Es una gran oportunidad. Es el momento de ¿qué? De creer. Es el momento de creer. Solamente eso. Padre, en esta tarde, Señor, hace miles de años que se ha estado esta enseñanza aquí en la Biblia, Señor. Miles de años, Señor, en que tú has dicho: yo soy Jehová tu sanador, soy tu doctor, soy el Rafa hebreo, que significa doctor o médico. Yo soy tu doctor, y no hay enfermedad que se resista, porque yo he enviado mi palabra para tu sanidad. O sea, la promesa existe, porque hay una obra de redención, hay una sangre que se derramó hace 2000 años con los azotes que le dieron en sus espaldas a Jesús. Se derramó sangre. La tierra quedó cubierta de sangre. El látigo se llevó sus pedazos de carne, de hueso, de nervios, de músculos, de sangre. Y tú ya fuiste rociado con la sangre de Jesús. Y por sus llagas, dice la Escritura, tú eres sanado. Tú eres sanado. Así que enfermedad que has estado en estos cuerpos, hoy te vas. Hoy te vas. No tienes ya ningún chance de estar acá. Hoy te vas, porque hoy hemos aprendido a través de la palabra que todo problema nervioso, que todo problema en el alma, que todo problema en algún órgano del cuerpo, tú ya lo llevaste, Señor. Todo virus, toda bacteria que ha hecho deformaciones en la vida de tus hijos, hoy se van, hoy se cancela, porque yo aplico la sangre de Jesús en esa área de enfermedad. Yo aplico la sangre de Jesús en esa área que está enferma, Señor, y declaro sanidad, declaro sanidad. Yo aplico la sangre de Jesús. Yo aplico la sangre de Jesús sobre ellos. Yo aplico la sangre de Jesús sobre de ellos, Señor. Declaro, Padre, que todo su sistema es restaurado totalmente, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Aplico la sangre de Jesús. Aplico la sangre de Jesús sobre la vida de cada uno de ellos. Aplico la sangre de Jesús sobre esa parte enferma, sobre esa parte con problemas en este momento. Yo aplico la sangre de Jesús sobre estas vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Yo estoy declarando y aplicando la sangre de Jesús sobre cada uno de ellos, sobre cada una de ellas, Señor. Hoy, Señor, la sangre tuya que derramaste en la cruz, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, es una sangre poderosa. Es el poder de tu sangre que ha hecho una obra perfecta, Señor. Una obra perfecta, amante Padre. Tu palabra dice que los que hemos creído somos vencedores por medio de tu sangre, por medio del testimonio, Señor. Y ahora nos toca confesar, Señor, lo que creemos. Repitan conmigo todos los que están adelante. Padre, gracias por la sanidad que me has dado
en Cristo Jesús. Hoy yo sé que Jesús ya llevó mi enfermedad, mi dolor, todo se ha ido. Toda enfermedad incurable, crónica de mi cuerpo, hoy desaparece en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo que emanó de sus espaldas me ha sanado. Hoy la aplico a mi vida. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que la sangre de Jesucristo me limpia de toda enfermedad, de toda dolencia, y soy sano para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Puede usted pasar a su lugar, pero recuerde, váyase con esa seguridad. Eso ha sido cancelado. Dios les bendiga, hermanos.